NIF P8, estados financieros consolidados o combinados, para la materia de contabilidad superior. Su objetivo es establecer generalidades para su elaboración y presentación y revelar los datos que acompañan a dichos estados financieros. ¿Qué es un estado financiero consolidado? Un estado financiero consolidado o combinado presenta la situación financiera de una entidad, datos de operación, modificación de la inversión de los accionistas y cambios en su situación financiera como una sola compañía, donde se integra la compañía controladora y sus subsidiarias. En términos más sencillos, es la suma de la información contable de la compañía controladora y sus subsidiarias, que se presentarán en un estado financiero único. Las figuras representativas de los estados financieros consolidados o combinados son entonces la figura controladora y la subsidiaria. La controladora es la poseedora de más del 50% de las acciones con derecho a voto y puede tener una o más subsidiarias. La subsidiaria es una empresa que ha sido adquirida en más del 50% de sus acciones con derecho a voto y deberá estar sujeto a las políticas de la empresa controladora. Los estados financieros consolidados presentan la situación financiera, utilidad o pérdida neta, variaciones en el capital contable y los flujos de efectivo consolidados de una entidad económica que se forma por la entidad controladora y sus subsidiarias. Los estados financieros no consolidados son los estados financieros de la empresa controladora, donde su inversión en la subsidiaria no se consolida, sino que se evalúa con el método de participación. Son los estados financieros de aquellas empresas que no tengan subsidiarias. Los estados financieros combinados presentan en conjunto situación financiera, utilidad o pérdida neta, variaciones en el capital contable y los flujos de efectivo de entidades afiliadas que pertenecen a los mismos dueños. Las aportaciones que hace una controladora a otra entidad deben reconocerse en los estados financieros como una inversión permanente en las empresas subsidiarias, siempre y cuando la empresa tenedora ejerza un control sobre esta entidad. Este control se distingue del control conjunto y de la influencia significativa. El control conjunto puede tomar decisiones, pero en este caso es de forma compartida y con el conocimiento de los participantes. Por otro lado, la influencia significativa es cuando solamente se es partícipe de las decisiones, pero no se tiene el poder de decidir ni en forma compartida ni de forma unilateral. Cuando la empresa controladora realiza una inversión permanente en una empresa subsidiaria, sus activos y sus pasivos son valuados al momento de la compra, de acuerdo a la NIF P7. Surgen ajustes que deben ser contabilizados en la empresa controladora como parte de sus inversiones permanentes. Los cambios en la participación de la empresa controladora deben ser reconocidos en todos los libros de la empresa controladora y de la no controladora, es decir, de las subsidiarias. Cualquier diferencia que esté entre el importe del ajuste A, la participación no controladora y el valor razonable de las contribuciones pagadas debe ser reconocida directamente en el capital contable y asignado a la participación de la empresa controladora. ¿Cómo consolidar? De acuerdo a la NIF P8. Procedimiento. La empresa controladora deberá, número 1, incorporar a los estados financieros de las subsidiarias. Número 2, sumar los estados financieros propios con los de las subsidiarias. Número 3, eliminar las operaciones intercompañías. Estas operaciones son transacciones que se realizan entre la controladora o entre las subsidiarias.
Número 4. Eliminar el monto de inversión en la subsidiaria reconocido por la controladora. Si la empresa controladora tiene una participación en la subsidiaria menor que el 100%, habrá una diferencia entre el capital de la subsidiaria y el de la inversión permanente eliminada. La diferencia irá al capital de la participación de la empresa no controladora. Como siguiente paso, se determina el estado de variación en el capital contable consolidado. Se debe partir del saldo inicial del capital contable consolidado y mostrar los cambios que se tuvo durante el periodo a presentar el saldo final consolidado. Para la consolidación. Los estados financieros de las empresas subsidiarias deben tener la misma fecha y el mismo periodo que los de la controladora, salvo que la empresa controladora considere esto impráctico. En este caso se puede hacer de fechas diferentes siempre y cuando las fechas no excedan más de 3 meses y que comprendan el mismo periodo. La extensión del periodo por lo que se informa debe de ser la misma de los estados financieros de la empresa controladora. Si la empresa controladora, a su vez, es una subsidiaria de otra, puede optar por no presentar estados financieros consolidados. Además, no cotizar en la bolsa, no está en proceso de registrar sus operaciones en otra empresa reguladora y pertenece a una entidad económica en la que la controladora, última o algún intermedio superior, emita ya los estados financieros consolidados que cumplen con las mismas. En las notas de los estados financieros consolidados se debe incluir a los nombres de las principales subsidiarias y el porcentaje de participación de la empresa controladora en ellas. Se debe incluir además actividad económica principal de la controladora y de cada una de sus subsidiarias, la naturaleza que existe entre la empresa controladora y la subsidiaria, y cuando la controladora no es propietaria de más de la mitad del poder del voto. Las razones por las cuales hay participación de más del 50% del poder del voto. La fecha de los estados financieros de la subsidiaria utilizados para la elaboración de los estados financieros consolidados. Y por último, la naturaleza y el alcance de cualquier restricción relevante sobre la capacidad de las empresas subsidiarias para transferir fondos a la empresa controladora en forma de dividendos o para pago de préstamos o anticipos. Ahora, en los estados financieros no consolidados, las notas deben incluir el nombre y el país donde está constituida o se tiene una residencia de la entidad que elaboró y emitió el uso para su uso público, los estados financieros no consolidados que cumplen con las NIF y la dirección donde puede obtener dichos estados financieros. En su caso, que los estados financieros no consolidados fueron preparados para fines legales o estatutarios y que acompañan a los estados financieros consolidados. Además, la lista de las principales inversiones en las empresas subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, incluyendo el nombre, país donde se encuentran constituidos o donde son residentes, el porcentaje de su participación en el capital y, si fuera distinto, el porcentaje de participación que mantienen sobre el poder del voto. Además, se debe describir el método utilizado para reconocer las inversiones listadas en el inciso anterior. En las notas de los estados financieros combinados se debe revelar la siguiente información: nombre de las afiliadas, el de los controladores y el porcentaje de participación de estas en dichas afiliadas, la actividad económica de las afiliadas que se combinan y la fecha de los estados financieros de las entidades que se combinan. Por último, presentamos un ejemplo. Como se mencionó anteriormente, los estados financieros que se presenten deben pertenecer a la misma fecha y periodo de presentación de los estados financieros. En este caso, nos presenta
del año 2015 de la empresa controladora y de la empresa subsidiaria. Los estados financieros mantienen la misma estructura que llevamos anteriormente: activo, activo circulante, pasivo, pasivo circulante, capital contable. Y obviamente las sumas iguales deben de coincidir con el activo y con la suma del pasivo más el capital contable. Como vemos, tanto la empresa controladora y la empresa subsidiaria tienen las sumas iguales de activo con pasivo, es decir, tenemos correcto el balance. Y con eso terminamos con el ejemplo dado. Vemos las cantidades cuadradas y nuestro estado financiero consolidado. Gracias por su atención.